Hay un dicho que dice, nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Acompáñame en esta reflexión de este video para que tengas siempre presente la importancia de las personas, lugares o cosas y le puedas dar un valor a aquello que podrías estar perdiendo y sin darte cuenta. Uno de los ejemplos donde es aplicado este tema y de quien podemos aprender es en la película de Shrek para siempre. La película comienza con Shrek teniendo una familia, su esposa Fiona y sus 3 hijos. Pero a pasar del tiempo, Shrek comienza a complicarse en estar pendiente de las tareas del hogar y sus responsabilidades como esposo y como padre. Y comienza a sentirse presionado en su vida, como ya no tener espacio personal, levantarse en las mañanas a atender a los niños, y comienza a caer en una monotonía por causa de las múltiples responsabilidades del hogar. Hasta que una noche comienza a recordar que su vida es totalmente diferente a la que tenía antes. Shrek se da cuenta que en su nueva etapa de su vida había perdido la identidad de quien era antes, donde los aldeanos le tenían terror y respeto, donde vivía solo y no había quien lo molestase, donde tenía el tiempo para sí y donde él se consideraba libre. Y es que la verdad, esto pasa muchas veces cuando una persona cae en una monotonía. Por eso hoy en día hay hogares y familias esparcidas por causa de un padre que abandonó a sus hijos, por la única y simple razón que huían de un compromiso, de una responsabilidad, por el temor de enfrentar los problemas que se pueden presentar en la vida. Pero ojo, Shrek solamente recordaba los buenos momentos de su pasado. Se le había olvidado que en él antes había un vacío y que las personas lo juzgaban por su apariencia sin darle la oportunidad de conocerlo. Pasando a la siguiente escena, vemos que Shrek se encuentra en una fiesta de cumpleaños de sus hijos y mientras tanto convivía con los invitados, de repente se siente presionado por su entorno y la situación se le sale de control, entrando en una crisis de ira y desesperación. Se enoja, aplasta el pastel y sale de la fiesta, y Fiona, tras ver su reacción, va tras él para tranquilizarlo. Entre la discusión, Shrek recalca que su vida antes tenía sentido y que si no la hubiera rescatado a ella de la torre, su vida sería como antes. Es importante saber que cuando una persona se siente presionada y se enoja, puede llegar a decir cosas hirientes que después puede llegar a arrepentirse. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con lo que deseamos porque se nos puede cumplir. La presión en Shrek no permitió escuchar las palabras de Fiona, donde ella le dice que tiene una esposa que lo ama, 3 hermosos hijos y amigos que lo adoraban, o sea, que lo tenía todo. Y que él era la única persona que no se daba cuenta de eso. Después de esto, Shrek se va al bosque y se encuentra con un hombre llamado Rumpelstiltskin que conocía quién era Shrek, y al ver su condición emocional saca provecho de esto y le hace una propuesta tentadora de darle un día de su pasado para que él pueda recuperar sus momentos de gloria, quien él tanto anhelaba. Shrek acepta y cae en los engaños de este personaje y regresa al pasado, donde comienza a disfrutar de su vieja vida, pero al pasar el tiempo vemos que después entra en razón, como que le faltaba algo y que lo que él anhelaba tanto solamente fue una satisfacción momentánea. Se dio cuenta que ya no estaba su esposa, ni sus hijos y tampoco todos sus amigos que tenía. Al ver esto reflexiona y quiere de nuevo recuperar su vida donde tenía su familia. Hago una pequeña pausa en esta historia para poder dar a entender que en nuestras vidas muchas veces tomamos decisiones que traen consecuencias y que a veces puede ser demasiado tarde, donde ya hemos causado un daño difícil de reparar. Rumpelstiltskin representa al villano de esta historia en toda su maldad, donde te das cuenta que todo lo que le ofreció a Shrek trajo consecuencias lamentables, haciendo que de la noche a la mañana pierda aquello que con mucho esfuerzo y por años ha construido. Continuando con la historia, Shrek busca a su esposa, quien fue la base de su familia en su vida, pero cuando la encuentra se lleva una sorpresa. Su esposa ya no es la misma, ni el ambiente, y la historia ha cambiado totalmente. Esta otra Fiona me recuerda a esas mujeres que fueron abandonadas por alguna pareja, familiares o amigos, donde el dolor provocó en ellas ser personas independientes y se formó en ellas un carácter que las hizo más fuertes. Por eso Fiona le dice a Shrek: si realmente era yo tu verdadero amor, ¿dónde estabas cuando más te necesité? Vemos que después de esto, Shrek intenta recuperar a Fiona y volver a la vida que tenía antes, pero ella ya no siente nada por él. Shrek, decepcionado por sus múltiples intentos fallidos en querer conquistarla de nuevo, comienza a lamentarse diciendo que su vida era perfecta. Y aquí cae la pregunta que sella el mensaje de esta película, donde su amigo le dice: si tu vida era tan perfecta, ¿por qué la dejaste ir?
Y Shrek, con tristeza en su rostro, responde: porque no sabía lo que tenía hasta que lo perdí. Ahora quiero llegar a la conclusión en la vida de Shrek, la cual nos lleva a entender que nuestras decisiones traen consecuencias, bien sea positivas o negativas. Shrek, al final de la película, vemos que recuperó su familia y aprendió que su felicidad siempre estuvo delante de sus ojos, siempre estuvo en su presente y no en su pasado. Pero esto no significa que en la vida real se nos puedan presentar segundas oportunidades a todos. Por eso, valora lo que tienes antes de que lo pierdas, porque hasta después vemos la importancia del tiempo cuando los momentos se lleguen a convertir solamente en recuerdos. Bueno, si te gustó este video, sígueme en cuenta y déjame en los comentarios lo que piensas de este tema o de la película Shrek para siempre.